Cuéntame tu mejor historia real de terror paranormal extraña que te haya sucedido, pues eso, saquen sus mejores historias paranormales. Voy a contar lo que le pasó a una tía aquí en Culiacán. Resulta que hace 30 años, cuando se acababa de casar una tía, compró casa, pero esa casa estaba enseguida del panteón. Nunca se imaginó lo que le iba a pasar allí. Ya a los días que se acomodó bien con muebles, cuartos y sus cosas, le empezaron a pasar muchas cosas. Mi tía tiene 9 hermanas incluyendo mi mamá, y pues como la casa era grande, otras 2 tías vivían con ella. Esa casa estaba cerca de la de mi abuela, así que casi siempre tenía mucha gente y a veces se quedaba sola. Una noche se quedó con otra tía, entonces ya casi a la hora de dormir empieza a escuchar muchos pasos y gente caminando y hablando así como si fuera fiesta. En el piso de abajo, ella no se asustó porque pensó que todos habían llegado temprano de la fiesta. Cuando bajó a atender a la gente se dio cuenta que no había nadie. Se sacó de onda pero no se asustó, así que se volvió a acostar. Otra vez a las 12 de la noche escucha que les tocan la puerta de la casa. Le pide a mi otra tía que la acompañe porque era tarde, y van allá, abren la puerta y no era nadie. La calle estaba sola. Se asustaron un poco y se fueron a dormir. Al día siguiente en la mañana no contaron nada porque pudo ser una broma o algún borracho. No era nada paranormal, y una de ellas se fue y dejó a mi tía, la dueña de la casa, sola. Ella se puso a lavar los trastes y terminó. Se puso a trapear la sala cuando empezó a escuchar que las cucharas y los tenedores se empezaron a mover solos, y volteó a ver la cocina y todos los trastes empezaron a temblar. Se asustó y subió a su cuarto y allí se quedó un rato. Más tarde, todavía no llegaba nadie porque estaban crudos por la fiesta, y pues salió al patio a lavar ropa. Era de esos patios grandes con un árbol atrás y pues enseguida era el panteón. Empieza a lavar a mano y de repente escucha que atrás de ella, en la dirección del árbol, le habla una voz y le dice: TSS, TSS, Rosa, voltea, Rosa. Voltea, Rosa. Mi tía al escuchar esto se queda petrificada del susto porque sabe que no hay nadie en la casa y es una voz espectral, y ella, sin voltear para atrás, se dirige a su cuarto a esconderse. Ya como a las 5 de la tarde llegan todos y les extraña ver a mi tía arriba en su cuarto. Ella les cuenta todo y mis otros familiares al escuchar esto dicen que a todos les ha pasado algo de esto, no tan fuerte pero se les movieron cosas, pero nadie se animó a decirle. Mi tía vivió meses en esa casa y la vendió. Al poco tiempo supimos que los nuevos dueños derrumbaron la casa para hacer construcción nueva, y al tumbar el árbol descubrieron una caja de madera llena de monedas de oro, no como para hacerse rico, pero pues varias. Mi tía me dijo que ella cree que los espíritus le querían dar a ella la caja y por eso le hablaban, pero nunca se animó a voltear. Hace 1 año y medio estábamos en la casa de un amigo tomando cervezas y escuchando música. Éramos varios amigos, 4 para ser exactos. Éramos los únicos que estamos en la casa. Estábamos esperando a un hermano de uno de nuestro amigo. Seríamos 5 personas si el hermano hubiese ya llegado. Estábamos en el patio trasero tomando, platicando y escuchando música. Por ahí de las 3 de la mañana vimos que se prendió la luz del cuarto del hermano de uno de nuestros amigos. Nosotros asumimos que ya había llegado y pasó a su cuarto a cambiarse o dejar sus cosas al baño etc., y que posteriormente bajaría para unirse a nosotros. Los cuartos y sus ventanas dan al patio donde nos encontrábamos. Entonces vimos la luz que se prendió y la silueta, todos pensando que era él. Pero nunca bajó. Entonces, después de un rato, como a las 5 de la mañana, nos fuimos a dormir. Pensamos que su hermano se había quedado dormido. Al despertar por ahí del mediodía o la 1 de la tarde, teníamos la idea de ir al mercado a comer algo. Entonces nos quedamos con la idea de que su hermano aún seguía durmiendo y asumiendo que ya había llegado. Pero al tocarle y al abrir su cuarto nos llegó un olor como a basura descompuesta, muy fétido, algo raro. Entonces nos sorprendió que no había nadie. Entonces le mandamos WhatsApp y no respondía. Entonces le marcamos y entró la llamada y escuchamos que sonaba el teléfono, y cuando fuimos a buscarlo lo encontramos abajo de su cama en una caja de negra con muchas plumas, de alguna ave, gallo o gallina. Y al ver su teléfono vimos fotos que alguien tomó desde la ventana a nosotros, cuando estábamos tomando en la madrugada.
Después recibimos una llamada que su hermano estaba en el hospital desde el día anterior por un accidente que tuvo, nada grave, pero él nunca tuvo consigo el celular. Esta historia me pasó cuando tenía aproximadamente 14 años. Una noche, me quedé más tarde jugando en la computadora, la verdad no me acuerdo de la hora. Lo que sí recuerdo es que todos en mi familia ya se habían dormido, por lo que las luces de toda la casa estaban apagadas. La única luz provenía del brillo del computador. Estaba entretenida jugando cuando se me ocurre levantar la mirada. Lo que vi fue una sombra gigante que llegaba al techo. La sombra era color negra, o al menos eso me pareció, ya que no tenía iluminación suficiente. Su forma era parecida a la del típico fantasma que está cubierta con una sábana. Yo siempre he sido algo renuente a creer cosas paranormales, por lo que lo primero que pensé en ese momento es que había sido mi imaginación. Por lo que volví a voltear a la computadora y me repetí a mí misma varias veces que lo que había visto no era real. Pero cuando volví a voltear, la sombra seguía ahí. Así sucedió varias veces. Cada vez que volteaba tenía la esperanza que la sombra desapareciera, pero nunca lo hizo. Así pasaron como 40 minutos. La verdad tenía mucho miedo. Normalmente uno solo ve sombras por milésimas de segundo y estas desaparecen. No sabía qué hacer, la sombra simplemente seguía ahí sin moverse. A una distancia aproximada de 2 metros de mí. Lo único que pude hacer fue armarme de valor y correr hacia la cama y taparme con las sábanas. Así estuve un buen rato sin poder dormir. En mi interior sabía que la sombra estaba al lado de mí. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente me quedé dormida. A la mañana siguiente simplemente no había nada. Después de varios años sigo sin encontrarle una explicación lógica de lo que vi. Si alguno de ustedes tiene alguna explicación racional, me gustaría que la comentaran. Cuando era pequeña de 2 años, mis papás se mudaron a vivir en una colonia cerca de una mina lejos de la civilización. Literal era una colonia de 10 casas que solo estaban habitadas 7. Llegamos a vivir ahí. Llegaron de noche, cuenta mi mamá, que mi papá había llegado días antes y ya tenía algo de la mudanza armado, como mi cuna, las recamas, y el comedor. Llegó mi mamá conmigo en brazos dormida, me acostó en la cuna y en eso vio pasar como la silueta de un niño no mayor de 5 años corriendo por la ventana de mi cuarto. Pensó que era alguno de los niños de la colonia que andaba de curioso. Lo que le causó extrañeza era que ya pasaban de las 2 de la madrugada y era muy tarde para un niño andar a esas horas. No le dio importancia y siguió desempacando cobijas y así. Durante los días siguientes ella buscaba un niño que coincidiera con las características del niño que vio en la casa, y ya lo describió pequeño, como pelirrojo, con overol. Pero no había niños de esa edad en la colonia, solo una señora con un B grande de brazos, y otra familia con un niño de 12 años y otra niña de 13 años, otra familia que la señora estaba embarazada, y nosotros, las demás familias aún no tenían familia, y que aunque se le hizo raro preguntó y nadie le supo decir si había más niños. No hizo mucho caso. Luego dice que al pasar los días de repente me escuchaba reírme sola o platicando sola y me iba a ver y me decía, ¿qué haces? ¿Con quién platicas? Y que yo siempre le decía, con mi amiguito, y ella le causaba curiosidad pero no hacía mucho caso porque decía que como yo siempre estaba sola ser hija única se le hacía algo normal o lógico hasta cierto punto, y que ella me preguntaba a veces, ¿qué edad tiene tu amigo? Y le decía que era como yo, y que ella procuraba no hacer mucho caso como para no fomentarlo tanto. De tiempo dice que me tenía en la cocina con ella, me dejó en un tapete en el piso jugando mientras ella cocinaba, tenía la sartén en la estufa y al lado un tazón con salsa. Mi mamá se dirigió al refri a sacar algo que le faltó, dice que solo el loco se asomó al refri, escuchó que algo se cayó y que yo solté un grito y empecé a llorar. Ella volteó asustada, y me vio sentada en el mismo tapete balada en salsa desde la cabeza. Dice mi mamá que se quedó en shock porque yo tenía 2 años y no alcanzaba la barra de la cocina de ninguna manera y que aunque lo hubiera intentado no hubiera alcanzado a sentarme en el tapete. Se acercó en cargo y me preguntó, ¿qué pasó? Y que le contesté que mi amiguito se había enojado y me había aventado la comida. Mi mamá le dio un poco de miedo, pero que dijo en voz alta y muy fuerte, sí pues dile, que le prohíbo que te hable, ya no puede venir aquí.
y que después de eso ya no se lo volví a mencionar. Nos guiamos de ese lugar al poco tiempo. Pasaron 10 años y por razones del destino regresó mi papá a trabajar en la misma empresa. Yo ya tenía 13 años y ya vivíamos en el pueblito más habitado con la colonia cerca de la mina, pero en un evento de la empresa iban todos los empleados, con sus familias, y yo estaba sentada en la mesa sola. Todos andaban saludando y así, y de repente se acerca a mí una niña de 5 años y se sienta a mi lado y voltea y me dice: hola, ¿tú eres? Por mi nombre, y se me hizo extraño porque íbamos llegando y yo no conocía a nadie, pero pensé quizás se lo escucho de mis papás o algo, y le regresé el saludo, y me dice: tú eras amiga de Carlos. Y yo así de pasado con esta niña, y le dije: ¿cuál Carlos? Y me contestó: nuestro amigo, el que vivía en nuestra casa. Y ahí me empezó a dar un poco de miedo porque no sabía de qué me hablaba. Le dije: creo que me confundes, nena, y me insistía: no, tú eres mi nombre. Él me platicaba mucho de ti, y en eso se acercó su mamá y mi mamá platicando y la niña le dijo a su mamá: mira mamá, ella es mi nombre, la amiguita de Carlos. Y mi mamá y yo nos quedamos viendo a la niña y su mamá volteó y me vio y le dijo a mi mamá: Carlos es su amiguito, y empezaron a platicar y nos dimos cuenta que ellas vivían en la misma casa que nosotros cuando llegamos la primera vez, y que la niña tenía un amiguito imaginario llamado Carlos, que le platicaba mucho de su amiguita. Que se fue, y que ella lo describía como un niño de su edad pelirrojo. Trato de hallarle explicación, pero no puedo entender cómo dos niñas, con 7 a 8 años de diferencia sin conocerse, tuvieron la misma experiencia en la misma casa. Jajaja, me dio mucho miedo en su momento, pero es de lo más random que me ha pasado y que pudimos confirmar de varias versiones.